Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Yo soy Claudia. Sean bienvenidos a mi canal de casos criminales y misteriosos, un espacio que he dedicado especialmente para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente, por así decirlo. Viene siendo un caso misterioso, así que pónganse cómodos que comenzamos. El caso de la Bella Durmiente del Everest, que ha estado tendida en el monte Everest durante 9 años. Durante décadas, el monte Everest ha sido uno de los picos más deseados para escalar por cualquier aficionado, pero, al mismo tiempo, también se ha convertido en el lugar de descanso final de unas 300 personas. Para algunos de los desafortunados, sus cuerpos se quedaron en la montaña y sirven como un recordatorio de que llegar a la cima podría ser peligroso, incluso para los escaladores más experimentados. Uno de los cuerpos que durante años se pasó por alto en la montaña ha sido el de la Bella Durmiente del monte Everest. Pero, ¿quién es exactamente la mujer? ¿Y qué tenía de trágico su fallecimiento? ¿Cuál fue su mayor logro que nunca había llegado a celebrar? ¿Y qué tragedia ocurrió poco después de su muerte? Bueno, pues para saberlo, entonces vamos a seguir escuchando este caso informativo para conocer la historia de Francis Arsentiev. ¿Quién fue Francis? Francis Yarbrough Di Stefano nació el 18 de enero de 1958 en Honolulu, Hawái, siendo sus padres Juan Yarbrough y su esposa Marina Garrett. A los 6 años, su padre la llevó a las montañas de Colorado. Al crecer, estudió en la escuela llamada American en Switzerland y también recibió educación en los Estados Unidos, donde asistió al colegio de Stevens antes de ingresar a la Universidad de Louisville. Luego recibió una maestría de la Escuela Internacional en Administración de Empresas en Phoenix. Francis trabajó como contable en Telluride, Colorado, durante la década de 1980. Mientras Francis crecía, había admirado durante mucho tiempo el alpinismo. Se había casado con Sergei Arsentiev, un escalador de gran altura nativo de Rusia, que ya tenía varios logros a sus espaldas, como alcanzar los picos más altos de su tierra natal. Con Sergei a su lado, la mujer escaló varios picos alrededor del mundo antes de mayo de 1998, convirtiendo en realidad su largo sueño cuando decidieron escalar la cima del monte Everest sin uso del oxígeno suplementario. Sin embargo, esa decisión lamentablemente sería la que la llevaría a la muerte. Pero, ¿qué pasó exactamente? Sigamos escuchando para averiguarlo. En caso de que algunos no lo sepan, lo ideal es que los escaladores de todas las montañas deben llevar consigo oxígeno suplementario cuando suban grandes altitudes, porque la alta densidad de oxígeno y las caminatas extenuantes pueden causar problemas a los escaladores, especialmente a medida que ascienden. Sin embargo, Francis quería hacer historia al convertirse en la primera mujer estadounidense en llegar a la cima sin el uso de oxígeno suplementario. El 19 y 21 de mayo de 1998, la pareja había iniciado su viaje por primera vez, pero por diversas razones, tuvieron que regresar al campamento, realizando su último ascenso el 22 de mayo. Y ahora pasemos al capítulo de este caso donde llegan a la cumbre. Debido a que no tenían oxígeno con ellos en altitudes tan altas, la pareja tuvo que moverse lentamente, pero habían hecho realidad sus sueños, y Francis se convirtió en la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre sin oxígeno suplementario. Como ya lo había mencionado antes, pero dado que habían llegado a la cima peligrosamente tarde en ese día, se vieron obligados a pasar otra noche por encima de los 7.900 metros, lo que viene siendo igual a 26.000 pies. Según varios informes sobre la historia, la pareja casada se separó debido a la oscuridad, ya que ese día se había hecho de noche. Por la noche, Sergei, el esposo de Francis, se dirigía al campamento a la mañana siguiente, solo para descubrir que su esposa aún no había llegado. El nativo ruso se dio cuenta de que debía haber estado en algún lugar peligroso alto y salió a buscarla, llevando oxígeno y medicinas, aunque ¿qué pasaría después? Los eventos de lo que sucedió a continuación en la historia son inciertos, aunque uno de los relatos más plausibles que ha informado la prensa sugiere que en la mañana del 23 de mayo, Francis Arsentiev fue encontrado por un equipo de escaladores uzbecos que intentaban recorrer los últimos 100 metros para llegar a la cumbre. Según los informes, en ese momento, el hombre de 40 años parecía estar medio consciente, afectado por la falta de oxígeno y la congelación.
dado que la mujer no podía moverse por sí misma. Los escaladores uzbekistaníes le habían dado un poco de su propio oxígeno y la habían llevado tan abajo como pudieron hasta que agotaron sus propias reservas de oxígeno y se cansaron demasiado para continuar con el esfuerzo. En ese momento, Francis todavía estaba viva. Cuando dejaron atrás a la mujer, los escaladores uzbecos se dirigían al campamento esa noche donde, según los informes, se habían encontrado con Sergen en su camino hacia arriba. Esa sería la última vez que se le vio con vida. Y ahora vamos a pasar al capítulo del caso Buscando a Francis. Aquí les voy a contar un poco de más detalles cuando los escaladores la encontraron. El 24 de mayo, otra pareja de escaladores que se dirigía a la cumbre, Ian Woodall y Katie Dunn, se sorprendieron cuando encontraron lo que primero habían confundido con un cuerpo congelado. Sin embargo, después de verlo contraerse angustiantemente, se dieron cuenta de que Francis aún estaba viva. A medida que se acercaban, la reconocieron como Francis, a quien conocieron en el campamento base antes de escalar y con quien tomaron el té y hablaron sobre su hijo de 11 años. La piqueta de montañismo y la cuerda de Sergei, que recordemos que viene siendo el esposo de Francis, se encontró cerca, pero él no se encontraba por ningún lado. Como luego revelarían a la prensa más tarde, a miles de metros en el aire, Francis Arsentiev, minutos antes de fallecer, solo pudo repetir 3 frases al británico Ian y su compañera Katie. No me dejes, Sergei, no me dejes, por favor. ¿Por qué me haces esto a mí? Lamentablemente, Francis repetía una y otra vez el nombre de su esposo Sergei. Francis también repetía, soy estadounidense. La pareja rápidamente se dio cuenta de que aunque todavía estaba consciente, en realidad no estaba hablando en absoluto. Solo repetía las mismas cosas en piloto automático, como un disco atascado. Pero consiguieron que la mujer regresara al campamento base. Sigamos averiguándolo. Pasamos al capítulo de la bella durmiente del monte Everest. Como Ian y Katie recordarían más tarde, Francis ya había sucumbido a la congelación, que en lugar de distorsionar su rostro con manchas rojas, había vuelto su piel dura y blanca. Este efecto le había dado los rasgos suaves de una figura de cera, que más tarde harían que los montañistas que la encontraron comentaran que Francis la escaladora caída se parecía a la bella durmiente. Ese apodo sería uno que la prensa usaría con entusiasmo para sus titulares, lo que llevaría a Francis a ser recordada durante años como la bella durmiente del monte Everest. Capítulo del caso, incapaz de ayudar a la mujer. Justo después de enterarse de que Francis aún estaba viva, Ian y Katie habían cancelado su propio ascenso a la cima y durante más de 1 hora habían hecho todo lo posible para intentar que Francis regresara al campamento base con ellos. Sin embargo, las condiciones se habían vuelto tan peligrosas que los escaladores Ian y Katie se vieron obligados lamentablemente a abandonar a Francis temiendo por sus propias vidas. Si bien, quizá para algunas personas les puede parecer que la abandonaron de la manera más cruel, su decisión fue práctica, ya que no había nadie en esas condiciones que pudiera haberla llevado de vuelta con ellos si querían convertirse en 2 señales más para futuros escaladores. Y así fue como los restos de Francis quedaron en la montaña, donde futuros escaladores la encontrarían y tomarían fotos, y se averiguó que su causa de muerte fue hipotermia y edema cerebral. Para los que no saben, el edema cerebral, por si acaso, inflama los tejidos blandos, deteriorando y causando dolor en el paciente. Este padecimiento causa un aumento de la presión en el interior del cráneo, lo que origina una falta de oxigenación y degeneración celular que puede provocar la muerte. ¿Pero qué pasó con su esposo? La misteriosa desaparición de su esposo se resolvió 1 año después cuando su cuerpo fue encontrado más abajo en la ladera de la montaña, aparentemente muerto por una caída mientras intentaba rescatar a su esposa. Y ahora pasamos al capítulo de Francis y su entierro simbólico. Durante más de 1 década, Paul Di Stefano, el hijo de Francis, tuvo que soportar la miseria añadida de mirar las fotografías de su madre, que fueron tomadas por escaladores que la encontraron mientras intentaban llegar a la cima. Aunque eso cambió en el 2007,
cuando oían el montañista británico, perseguido por las mismas imágenes y recuerdos de la mujer que tuvo que abandonar años atrás, decidió, junto con su equipo, darle a Francis un entierro digno. La expedición que lideró era conocida como el Tao del Everest. El 23 de mayo se localizó el cuerpo de Francis Arsentiev y luego de un breve ritual y envolverla en una bandera estadounidense, el montañista británico y su equipo la habían dejado caer a un lugar más bajo, en la cara de la montaña, apartando el cuerpo de la vista de los futuros escaladores. Un suministro insuficiente de oxígeno fue el factor importante que contribuyó al destino final de Francis Arsentiev. Francis y su esposo no trajeron suficientes botellas de oxígeno cuando se embarcaron en el viaje, lo que combinado con el agotamiento de la caminata fue quizás el factor dominante en el desafortunado destino de los Arsentiev. Como los excursionistas suelen experimentar debilidad física y fatiga extrema cerca de la cima de la montaña, es posible que Francis se haya acostado para descansar contra su mochila y luego descubrió que no podía volver a levantarse. A lo largo de los años, ha habido muchas discusiones sobre por qué los cuerpos de los escaladores caídos no se retiran de la montaña. La razón de esto es triste pero simple. No solo es costosa la recuperación de un cuerpo, en algunos casos, los precios alcanzan alrededor de $70,000 y también es muy peligrosa, especialmente en la llamada zona de la muerte. En alrededor de 26,250 pies en 1984, 2 escaladores nepaleses murieron mientras intentaban recuperar un cuerpo del Everest y desde entonces los restos permanecen en la montaña, sirviendo a los futuros escaladores como un recordatorio de que incluso los escaladores más preparados pueden ser tomados por sorpresa por la montaña. Y bueno amigos, hasta aquí el caso. Yo sé que es un caso muy corto, pero que vale la pena que conozcan. En la mayoría de todos mis casos en el canal son súper largos, pero este caso fue muy corto a pesar de que junté toda la información de fuentes confiables posibles y todo lo que pude lo junté. Y de hecho busqué sobre la información del hijo de Francis y no encontré nada más lo poco que les comenté. Antes de irnos, por los que quieren quedarse, les voy a explicar por qué es necesario el oxígeno suplementario. Idealmente, los escaladores de todas las montañas llevan consigo oxígeno suplementario cuando escalan grandes altitudes, debido a preocupaciones de seguridad. Los escaladores del Everest también llevan consigo oxígeno suplementario, ya que la densidad del oxígeno y la ardua caminata pueden causar problemas de salud a los escaladores, especialmente a medida que ascienden. Los 8,000 metros más altos hacia la cumbre del monte Everest son los más difíciles y se conocen como la zona muerta. Varios alpinistas han perdido la vida escalando la montaña en esta región, ya que es empinada y muy difícil de recorrer cuando la temperatura desciende y la densidad del aire desciende a niveles peligrosos. Supuestamente Francis quería ser la primera mujer en llegar a la cima del Everest, supuestamente sin el oxígeno suplementario, pero ya vemos que es muy peligroso y que no se trata de hacer un récord, sino se trata de que el cuerpo lo necesita, de no poner en peligro la vida. Entonces, pues, el hijo de ellos se quedó prácticamente solito, solamente por ellos querer escalar el monte del Everest y más con una mayor ocurrencia sin el oxígeno, como les comento. Entonces, creo que es una historia parecida a Romeo y Julieta, ¿no? Pero en otra versión, con otras personas y en otro momento con otra historia. Pero creo que se parece un poco, porque el esposo trató de salvar a su esposa, regresó por ella y hizo todo lo que pudo hasta morir. O sea que él no se quiso regresar sin ella. Probablemente pensó que era preferible morir que irse sin ella. Y es un amor del bueno, es amor verdadero para mí, ante mis ojos, solamente que dejaron al pequeñito de su hijo, no sé por qué, a lo mejor no pensaron mucho que les iba a suceder eso, se arriesgaron sin tomar las medidas que puede causar todo esto, y ya cuando vieron que querían de verdad salvarse, pues ya era muy tarde. Todos estos problemas pueden hacer que un escalador sea muy susceptible a caerse. Cuando no traen el oxígeno necesario,
entonces todavía es más susceptible a que se caigan. No solo disminuye la capacidad de un escalador para caminar normalmente, sino que también interfiere con su capacidad para respirar normalmente, pensar con claridad y tomar decisiones racionales. Entonces, para entender un poco más lo que les pasó, pues esto fue lo que iban sintiendo sin el oxígeno suplementario. Imagínense, y yo creo que ellos, como personas profesionales que ya saben todo esto, yo creo que ya lo sabían y tomaron el riesgo. Y por eso he hecho otras historias en mi canal que les voy a poner aquí al final del video. Historias similares que toman el riesgo y desafortunadamente fallecen en el camino. Piensan que lo van a lograr, que su capacidad como humanos es más grande de lo que piensan y se desafían y desgraciadamente pues caen en estas circunstancias. Solo los montañistas nepalíes locales, los Sherpas, están adaptados a respirar poco oxígeno. Para respirar con poco oxígeno, uno tiene que pasar por un entrenamiento riguroso para escalar y respirar aire con oxígeno de baja densidad. En el caso de la Bella Durmiente Everest, la pareja podría haberse agotado por la baja densidad de oxígeno. Aunque muchos escaladores alcanzaron la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario en los próximos años, ha sido bastante inspirador lo que había logrado la Bella Durmiente Everest y su esposo. Fueron los primeros en llegar a la cima del monte Everest sin oxígeno suplementario. Sin embargo, llegar a la cima no se considera un logro a menos que el escalador regrese sano y salvo al campamento base. Para que una expedición sea reconocida y considerada exitosa, los escaladores deben llegar a salvo al campamento base. No solo la Bella Durmiente del Everest, sino muchos otros escaladores de altura han logrado la hazaña de escalar sin oxígeno. Como los primeros en intentar llegar a la cima, la Bella Durmiente Everest y Sergi establecieron el récord y se convirtieron en la inspiración para que otros escalaran sin oxígeno suplementario y regresaran con éxito al campamento base. Para la Bella Durmiente Everest, la falta de oxígeno, la congelación, las heridas de la caída incluyendo el edema cerebral y otras que se habían convertido en la causa de una muerte cruel. El Everest, según la NASA, es la tercera montaña más difícil de escalar con una tasa de mortalidad del 4%, después de Annapurna con una tasa de mortalidad del 32% y con una tasa de mortalidad del 29%. La altura imponente de más de 8.000 kilómetros, las condiciones climáticas de frío extremo, las ventiscas frías y el clima impredecible puede hacer que sea muy difícil escalar el Everest. Un solo paso en falso puede volverse fatal y conducir a la muerte. Desde que comenzó la expedición al monte Everest en 1924, casi 300 montañeros han perdido la vida en las montañas. La principal causa de muerte en el monte de Everest son las caídas mortales y el mal agudo de la montaña que les quita a los montañeros la capacidad de pensar racionalmente. Las temperaturas bajo cero se conducen a la congelación y hipotermia son la segunda causa de muerte más frecuente. La tercera y también muy común es el agotamiento. La historia de la Bella Durmiente Everest es muy famosa, pero creo que también es famosa por motivos de precaución. No sé si ustedes ya conocían esta historia, déjenme en comentarios saber si ya la conocían. Y también hay otras historias de montañistas que han perdido la vida a lo largo que van descendiendo y por lo mismo no pueden bajar el cuerpo porque es muy peligroso y muy costoso. Entonces, si ustedes quieren saber otras historias o de este tipo de casos, pues déjenme saber en comentarios y yo con gusto, claro. Cada escalador que ha escalado los picos más altos del mundo tiene el monte Everest en su lista de deseos. Aunque más de 5.000 escaladores han conquistado la cima del monte Everest, alrededor de 300 de ellos, como les mencioné antes, han perdido la vida en la montaña. En el mundo del alpinismo, subir a la cima del monte de Everest es considerado uno de los mayores y más destacados logros. Las historias que giran entre los escaladores no siempre son motivadoras e inspiradoras. A veces son de advertencia así como también de inspiración. La historia de Frances Argentiev, popularmente conocida como la Bella Durmiente del Everest como ya todos lo sabemos, es una de ellas, donde su nombre se registró como la primera mujer en escalar el monte de Everest sin oxígeno suplementario.
Bueno amigos, hasta aquí el caso. Recuerden que su like y comentario me ayudan mucho en el canal para que el caso se conozca más y para que yo pueda ser más recomendada por YouTube, y se los agradezco de corazón, ya que sin ustedes no se podría formar este espacio o esta comunidad que tenemos aquí en Casos con Claudia. Yo soy Claudia, cuídate mucho donde quiera que te encuentres, te envío un fuerte abrazo, espero que estés teniendo un día genial, y si piensas que no es así, ánimo, búscale todo lo positivo a la vida, que sí se puede salir adelante. Así que nos vemos en el siguiente video, que estés muy pero muy bien. Bye bye.